pasó en este ayuntamiento y en otra... Yo no tengo miedo. Cuando cumples la legalidad estrictamente no tienes por qué tener miedo. Es absurdo. Miedo tendrán los que anden sobre... no sé cómo decirlo, al filo de la navaja. Aquí no, aquí se lleva todo estrictamente legal. Todo legal, y cuando digo todo es todo. Volviendo al tema de los presupuestos, claro, la ciudadanía ve deuda cero, ¿sí? Con los bancos, una cantidad ingente de dinero ahorrado. ¿Por qué no se gasta ese dinero? Pues porque en el anterior mandato el estar en minoría nos obligaba a llevar temas que permitían inversiones. Al no haber presupuestos, las inversiones las tenías que realizar a través de modificación de crédito. Y no sé si utilizar la palabra vacile, pero la oposición en algún momento parecía que nos estaba vacilando. Dilataba, apoyaba al final, sí, pero dilatando los procedimientos 3 o 4 meses, entonces ya no te daba tiempo a ejecutarlos. Pasó con el plan de obras. El Partido Socialista siempre apoyó el plan de obras y yo se lo agradezco, pero apoyar un plan de obras en el mes de noviembre, cuando se iniciaban las negociaciones en marzo o en abril, pues la ejecución es materialmente imposible durante ese año. Materialmente imposible. Entonces queda muy bonito el apoyar un plan de obras, pero en realidad no lo estás apoyando.